En mi época la escuela era, en ese tiempo fue la primera escuela que hubo en la vereda más cercana a la casa de nosotros, que era como a 1 hora de camino por carretera. Y era de techo de paja, un salón muy grande, habíamos hartos alumnos, la profesora nos enseñaba. Para escribir era en tablero de madera, o sea, de tablas, y en pizarras ¿qué sería eso? Carbón, una cosa negra enmarcada con madera. Y se escribía con un lapicito que también, eso, la placa era negra y la letra que se rayaba sobre la plaquita negra y quedaba blanca. Ahí era que uno aprendía las vocales, los números. Para sumar nos tocaba con granos de maíz o con pepitas o con palitos, así. Y así nos enseñaban a sumar y a restar y a multiplicar. Las tablas de multiplicar las aprendíamos en los cuadernos que venían en ese tiempo, que eran Norma, entonces ahí traía las tablas y ahí las aprendíamos, las tablas de multiplicar. Bueno, y la letra en ese tiempo no era como es ahora. ¿Cómo es eso? Imprenta. Y en ese tiempo era letra pegada que uno tenía que aprender. Los asientos eran de madera, bancas de madera de 2 tablas, una para escribir y otra para sentarse. Y uno para llevar los útiles era en un bolso de lienzo o algo así. Había en ese tiempo era la historia sagrada, la cartilla Nacholé, me parece que era en ese tiempo, ya casi es que ni me acuerdo. Y también yo me aprendí más fue con Radio Sutatensa, que en ese tiempo estaba en auge. De eso fue entre el 60 y en la década del 60. Entonces ahí y le daban clases, uno por radio las escuchaba y practicaba. Y así medio nos alfabetizamos. De mi infancia la viví en la zona rural, viví en la vereda de Buenavista, municipio de Sucre, en el departamento del Cauca. Como era una vereda muy retirada de la zona urbana y en los alrededores no existía escuela, debíamos desplazarnos a estudiar a la escuela de Buenos Aires, a una vereda cercana. Bueno, no tan cercana porque debíamos desplazarnos durante 1 hora por camino de herradura para llegar hasta allá. En Buenos Aires la escuela que existía era una escuela unitaria. Allá existía un solo docente que orientaba todos los grados de primaria. En este lugar no había servicio de energía eléctrica. Allá la gente debía utilizar vela, cocinar con leña, porque no teníamos los servicios que se tienen ahora, las comodidades que se tienen ahora. En la escuela, pues tecnología por esa razón no se tenía. Las clases se recibían con tablero de tiza, los libros eran escasos, pero los profesores eran muy creativos y nos sacaban al campo, trabajábamos con piedritas, con hojas. Recuerdo mucho que los juegos que nos hacían ellos para aprender las matemáticas era contando pepitas, contando hojitas. Las clases nos las daban en las afueras de la escuela. La profesora que nos enseñaba, ella le gustaba sacarnos mucho a jugar al patio, eso sí teníamos espacio al aire libre donde jugar. En ese tiempo los profesores les gustaba mucho ser creativos, ellos utilizaban mucho para enseñar matemáticas, también recuerdo mucho el ábaco, que lo hacían construir
con semillas de las plantas que se conseguían. Eso nos servía para aprender a contar, para sumar, para restar. Entonces con ese mecanismo aprendíamos. El tablero en el que nos enseñaban, recuerdo que era tablero pintado en la pared, era un tablero en cemento de color verde y se escribiera con tiza porque no existían todavía los tableros acrílicos. Escribíamos con tiza. Otra cosita que recuerdo mucho de la escuela eran los pupitres. Los pupitres eran hechos en unas bancas de madera, ahí se hacían los cajoncitos para meter los cuadernos, pero no eran unipersonales. En ese tiempo uno se sentaba en una banca, se sentaban varios, 4 o 5 compañeros en los primeros años. Luego ya en los siguientes añitos ya nos llegaron pupitres que eran bipersonales, ya era una mesita de esas para 2 compañeros hechos en madera. Bueno, lo que había en sí en mi escuela secundaria, como de 9º a 11 que entré, que fue el colegio que más duré tiempo estudiando, habían los utensilios que usamos de por sí, muchas cositas nos las daba el colegio. O sea, lo que era cuadernos, a veces lapiceros, aunque era muy poco, más que todo eran como los cuadernos. Habían libros, había como una biblioteca muy pequeña. Y nos daban libros a veces para las tareas y todo eso. Yo por lo menos, en sistemas había computadores muy viejos, o sea, y eran muy lentos, o sea, no estaban actualizadas esas cosas. O sea, eran cosas que nos servían, pero a la vez no eran muy útiles. Usábamos, bueno, había internet, lo que tenía que ver con pues, Google, no, en ese entonces había Internet Explorer. Y usábamos, pues para buscar tareas, casi siempre, pues la mayoría de las veces cuando había internet, pues era en computadores en el colegio. Eso era pues cuando uno iba a las fiestas, por ahí los muchachos lo miraban, después le enviaban cartas y razones y luego ya iban a la casa a pedir permiso y así. En ese tiempo se usaban las serenatas y le daban serenatas en la casa. Eso era. Cuanto a las relaciones de pareja, pues cómo se hacía para tener una relación de pareja. En ese tiempo existía mucho respeto. Recuerdo que uno tenía novio, pero los papás no lo dejaban a la libertad de uno irse, que me voy a bailar, que me voy a esto, no, tenía que ser con permiso de los papás, ir la visita a la casa para poderlo, pues a pedir el permiso y poderlo tener. Los mensajes en ese tiempo era a través de cartas, porque no había llamadas ni internet para estarse comunicando, simplemente era por carticas, tarjetas. Recuerdo mucho que existían las credenciales, que eran unas tarjeticas estilo las tarjetas de crédito, pero eran con mensajes bonitos, dibujos bonitos, y esos se llamaban credenciales, y esos eran los mensajes. O las esquelas, que eran carticas con dibujitos y mensajes bonitos, que eran lo que por medio que se comunicaba uno con los enamorados. Bueno, yo no soy muy detallista, nunca lo he sido, pero Tato, él insistía mucho. O sea, él tiene lo que yo no tengo, y sí, o sea, él es pasivo, yo mantenía esas cosas. Entonces él sabía cómo entrarme a mí, cómo llegarme, como a ese punto, sí, que a uno pues le gusta. Entonces él es muy detallista y me da cartas. Empezó con cartas, con canciones, que buscara canciones, me dedicaba canciones, poemas. Por lo menos es muy bueno para escribir. Y bueno, cosas como esas, detalles como esos. En internet también, cuando hablábamos, emoticones y cosas lindas, cosas como, sí.
pues a uno le empieza a gustar mucho eso. Entonces, más que todo eran pues, como las cosas antiguas, casi no siempre era internet y todo, sino más que todo como lo de antes, cartas, cosas como esas, y que te dedique canciones, cosas como esas que casi ya no se ven.